¿Qué significa esto en términos de lo que estamos haciendo? Yo creo que en los últimos 100 años, Europa, Occidente, nosotros también, hemos recibido la herencia de, de unas acciones, de unos movimientos que comenzaron a transformar los lenguajes del pasado, los lenguajes de la representación, los lenguajes de la figuración, los lenguajes de la ilusión, la historia de la pintura, la historia de la arquitectura, la historia de la escultura, las prácticas en general han tenido un lenguaje, unas formas, digamos, muy estables desde el Renacimiento. Quiere decir, son 400 años de estabilidad en términos de forma, en términos de representación. Eso comenzó a cambiar poderosamente al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este cambio no es que fue brusco, este cambio no es que ha sido brusco, es un cambio lento. Es un cambio lento que permite ver la transición de un lenguaje a otro, una manera de nombrar las cosas, de ver las cosas, de imaginar las cosas a otro. Esa experiencia, podríamos decir que la experiencia de lo que llamamos la vanguardia. Esto nos ha ayudado muchísimo en el campo del teatro. El campo del teatro ha estado marcado por algunos artistas muy importantes en la historia del siglo XX que realmente fueron rebeldes, innovadores, que se permitieron con sus investigaciones, con su trabajo, encarnar en la escena estos nuevos conceptos, estas nuevas visiones en relación al tema que vamos a tocar después, que son las ruinas contemporáneas. Quizás algunas expresiones que están ligadas a soledad, abandono, inutilidad. Son expresiones referentes a circunstancias, a situaciones que tienen algunos objetos, algunas materias y también algunos sujetos. Esta experiencia de la soledad, esta experiencia del obsoletismo, de la inutilidad, es lo que me ha tocado. Me ha tocado desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, en relación al espacio material que podía cobijar la actuación, digamos, la experiencia de la escena. Creo que la crisis del espacio como espacio físico de la representación se dio ya o se vino dando ya desde hace 100 años. En este sentido hay muchísimos ejemplos, no acá, pero hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la utilización de una ruina precolombina para hacer una obra sobre el Nailam o no sé, una ópera sobre el señor Zipac. Generalmente se ha dado en Lima también la utilización de una huaca como espacio para representar algún tema ligado a nuestra cultura ancestral. No es el caso nuestro. No es el caso del oro. Es el caso de esta manera de ocupar o esta manera de utilizar un espacio que podríamos llamar una ruina. Nosotros quisimos o hemos querido siempre respetar la ruina, el espacio, como lo que es. Con toda su desnudez. Es desde esta instancia que podemos
que podemos encontrar una revelación de la propia materia, del propio espacio, si lo respetamos de esa manera. Es muy complicado porque nosotros estamos habituados, los artistas, a ciertas maneras, a ciertas estrategias a ciertas estrategias que tienen que ver básicamente con la utilización. Es decir, hay que utilizar al otro. Cuando el otro ya no es utilizable, cuando el otro ya no funciona, o cuando lo otro ya no funciona, entonces se le abandona. Esto que podríamos trasladarlo a la dimensión, digamos, antropológica, a la dimensión del sujeto, es una experiencia que podemos estar viviendo nosotros respecto a la minusvalía, respecto a la vejez, ¿no? Sin embargo, en términos de la materia, en términos del objeto, en términos del espacio, se da igual. Entonces, volviendo a esta dimensión poderosa de su arquitectura es lo que más te conmueve. Te conmueve porque tú comienzas inmediatamente a crear, a imaginar, que es justamente lo que se necesita. Se necesita crear las posibilidades de imaginación. Se necesita crear las posibilidades de que lo que sucede en el arte sucede en la cabeza del que lo mira, no en lo que se ve. Esta situación te la da Eden. Eden te permite volar inmediatamente, imaginar todos aquellos escenarios que tienen que ver no solamente con esa dimensión de destrucción, de abandono, de indiferencia, sino de condiciones contemporáneas de la experiencia actual, en términos cotidianos, en términos ecológicos, en fin, en términos de violencia, en términos de nuevas mitologías. Nuevas mitologías en el sentido de la vieja mitología griega, por ejemplo. Estas nuevas mitologías requieren una respuesta que permita comprender la dimensión enorme de su novedad. Mitologías sobre la sexualidad, sobre los derechos de los minusválidos, sobre los derechos de la mujer, en fin, son nuevas mitologías que requieren de nuevos espacios para poder cobijar. Si no, no vamos a poder actualizar, sino que vamos a vivir permanentemente en una situación de representación del pasado nostálgico. Durante 4 años, hasta poder permitirme crear un equipo y crear unas condiciones mínimas para poder comenzar esta aventura que se llama Terminal Eden. Esta aventura que se llama Terminal Eden en las condiciones, perdón, en las preocupaciones de Lot, permitió que podamos enfrentarnos a un mito antiguo, a un mito griego, el mito del Filoctetes. Es una tragedia griega de Sófocles que justamente ya en el siglo V trata de la guerra de Troya, trata del abandono,
trata de la utilización, de la instrumentalización de los héroes. Esta situación me fascinaba como dimensión de reflexión acerca del que no funciona, del que no es útil. Aquello que no funciona, aquello que no es útil, hay que dejarlo de lado, hay que abandonarlo. Por eso es que hay ahora, últimamente, la cinematografía se está dedicando a la cinematografía en relación a los viejos, a los ancianos, a los que pierden la memoria. ¿Por qué? Porque ya no los necesitamos más, los dejamos en un rincón. Entonces, este mito, esta tragedia griega, fue retomada en el año 90 en los Estados Unidos por un escritor, John Yeserrum, que escribe un nuevo texto sobre Filoctetes para un actor americano en plena crisis del SIDA del año 90 en los Estados Unidos y en plena crisis de la guerra del Golfo. Era realmente muy pertinente el reescribir el mismo. Y cuando yo veo Eten, yo pensé, ajá, es el espacio pertinente que acompañaría, o que podría acompañar esta nueva reescritura del mito del Filoctetes. Entonces, en ese sentido, dije yo, ok, armemos un proyecto y la primera cosa es irnos a Eten como un experto en imagen, como un experto en video, y hay que simplemente estar ahí, tomar imágenes para ver cómo podemos seguir avanzando, porque nosotros mismos, yo mismo como director, no sabía cómo voy a unir las imágenes de Eten tan lejanas que están en Chiclayo con el teatro en Lima o con algún teatro en otro país. Es necesario crear las puertas que permitan ingresar a Eten, a las ruinas contemporáneas, al espacio moderno de la interpretación, de la performance, de la actuación. Ese era el fin de nosotros. Entonces yo vine como una videasta hace más o menos un mes, creo, ¿no? Que fue la primera visita, y luego la videasta tuvo que regresar a Europa y tuvimos que armar otro, y sí, comenzamos a armar la otra visita ya con el equipo completo, donde están performers, arquitectos, músicos, expertos en acústica, que pudieran enfrentar el reto que Eten propone. O sea, Eten es un reto, es un desafío. Es un desafío tremendo. Pero había que estar preparados para responder a ese desafío. No podíamos ser ilusos y creer que podíamos responder desde los viejos sistemas de representación, poner una mesita, dos personajes hablando y utilizar la pared de atrás como decoración, o el hueco, la zanja X o las máquinas X. No, justamente existe una premisa, una premisa que funcionó en esta experiencia. La premisa es no colonizar la ruina contemporánea, no utilizarla, no domesticarla, no decorarla, no hacerla bonita. Esta premisa es también la premisa del arte contemporáneo, es también la clave de los artistas de la vanguardia, de la vanguardia histórica, del constructivismo ruso, del Dada y de todo aquello que hablé antes. Creo que esto es importante. Si no tenemos esa conciencia como artistas o como responsables de la nueva condición, no vamos a poder hacer nada. Nos equivocaremos siempre, siempre estaremos repitiendo los errores que cometemos siempre cuando intervenimos el espacio público, cuando destruimos
aquello que tenemos y que ha durado cientos de años en constituirse, lo destruimos totalmente. Es igual que lo que pasa con la ecología, con el molle, con el algarrobo, con el guarango. Absoluta devastación de aquello que simplemente asociamos con la pobreza, asociamos con nuestra condición étnica, en fin. No queremos eso, queremos el progreso, queremos lo moderno, queremos el espíritu templado, en fin. Esta es la situación que hace que mi experiencia con la arquitectura, trabajamos con 3 arquitectos en el grupo, 3 arquitectos que se acercan a las artes escénicas, se acercan al trabajo del lot, porque tienen en ese espacio la posibilidad de construir una utopía hasta cierto punto. Porque el mercado de la construcción, el mercado no quiere nada de eso. Ustedes mejor que yo lo saben, pero ustedes tienen que ser conscientes de esa contradicción, de esa paradoja, como responsables, como expertos. Tienen que tener conciencia de esto, de ello, y poder luchar, y cuando sean llamados para una intervención, para una ocupación, tener el respeto y el cuidado necesarios para conseguir una nueva condición. En este sentido quisiera simplemente hablarles de las nuevas condiciones que otras realidades tienen. Por ejemplo, Brasil. En la ciudad de San Paulo tenemos, creo, 10 o 12 CESCIs. CESCIs son los espacios no convencionales que el Estado de San Paulo ofrece a los artistas contemporáneos para las artes. Sobre todo artes escénicas, danza contemporánea, video. ¿Y qué son? Son las ruinas contemporáneas que quedan en una ciudad y que la administración pública logra, voy a utilizar la palabra de usted, poner en valor para permitir que los artistas contemporáneos puedan encarnar sus abstracciones, sus fantasías, sus imaginaciones. O sea, muros enormes de piedra, pisos que pueden ser llenados de tierra o pueden ser llenados de agua, situaciones completamente ligadas a una prevención. O sea, antes de construir un teatro, antes de poner en valor algo, es necesario pensar en esas dimensiones de experiencia, en términos de fluidos, en términos de color, en términos de robustez de la construcción, en términos de conexiones modernas, de electricidad, de tomas de agua, en fin, todo aquello que permita satisfacer la experiencia del arte contemporáneo. En ese sentido pensaba yo, imagínate acá si pudiéramos tener una bienal en Chiclayo. La bienal la tiene Trujillo, ¿no? Pero Chiclayo podría tener una bienal y ofrecer los espacios de ETE como los espacios adecuados para una bienal de pintura o una bienal de arquitectura o una bienal de artes escénicas. Hay una imagen del arte contemporáneo, una imagen que imagino ustedes conocen, es una imagen que se llama la rueda de bicicleta de Duchamp y la imagen de la silla de grasa de Joseph Beuys. Cuando este objeto fue presentado en Francia, fue realmente muy conmovedor. La reacción fue terrible. Dice, ¿qué es esto?
una rueda de bicicleta en un banco de cocina. Antes un poquito regresa a la rueda de bicicleta. Fue realmente el punto clave del cambio del lenguaje en términos de formas que hasta ahora existe. Fue realmente tan revolucionario como la perspectiva del Renacimiento, en la visión del Renacimiento. Esto es importante. Es importante porque tú ves que es el objeto, es la parte de un objeto cotidiano, de la realidad cotidiana, que es la rueda de una bicicleta que tiene muchísimas connotaciones en términos de modernidad, en términos de locomoción, en términos de rayos, en términos de principios fundamentales del desarrollo del hombre en la historia de la civilización, pero que está independizada de su todo. La rueda única independizada de su todo, que es la bicicleta. Es un fragmento solamente de todo, pero es un fragmento que puede dinamizarse si tú simplemente lo tocas. Basta que tú lo toques para que vuelva a moverse, para que se mueva. Entonces, toda la experiencia del dinamismo que una obra de arte requiere está ahí. Y, por supuesto, un gesto casi irónico de Duchamp de ponerlo en un pedestal. La silla de gracia es una silla común, es una silla de cocina, es una silla que está en el rincón último de tu casa cuando tu tía, tu mamá, tu papá dice bote en esa silla vieja y se queda en el rincón y es utilizada como escalera para pintar o cualquier cosa menos para sentarse. Perdió su utilidad, ya no es un objeto para sentarse. Esta situación de objeto encontrado, que es la silla normal, o sea, no ha sido hecha como silla, sino encontrada como silla abandonada para permitir reflexionar acerca de muchísimas cosas que los principios de una silla pueden tener. Ustedes como arquitectos o como diseñadores podrán ver que una silla es un instrumento, es un objeto, en ese sentido es una escultura, es un objeto hecho desde siglos. ¿Para qué? Para sentar, para tener una posición momentánea, una situación de pausa, porque no es una horizontalidad, no es una cama en la cual uno duerme o en la cual uno se muere. Es una situación momentánea de descanso, ¿no? Esta situación momentánea de descanso quizás es lo que necesita nuestra civilización. Quizás es lo que necesita nuestro ángulo recto, que es la silla, que es el ángulo por excelencia de la arquitectura. Estamos aquí con parte del grupo entrando. Imagínense la fotografía, por ejemplo. La fotografía es un arte que puede por el altísimo avance en sí mismo tecnológico, que puede acercarnos a la ruina contemporánea de una manera tan sensible, tan delicada, ¿no? Entonces comenzamos a imaginar nosotros que cuando lo vemos. Imagínese el tratamiento de la luz. Cuando nosotros trajimos luces de allá, el tratamiento de la luz es importantísimo.
El norte del Perú es un país, es una zona en donde la luz solar es intensa. Es por eso que la luz en sí misma puede ser un actor. La luz en sí misma es una materia que necesitamos respetar. Entonces, el espacio limpio, por ejemplo, cuando dijimos que, por ejemplo, hace muchos años, cuando entramos en la Casa Mujica, que hacía 40 años que no había sido utilizada en Lima, en el Quirón Belén, entramos y demoramos 2 meses en limpiarla de pulgas y de todo aquello que permitiera que nosotros por lo menos ingresáramos. Claro que acá no hemos tenido ese problema, ni está tan sucia que digamos. Sin embargo, hay algunos metros cúbicos de bolsas plásticas y qué sé yo, pero en 10 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos pudimos limpiarlo. ¿Ya? Es necesario ver la generosidad del espacio. No hay una columna, es increíble. Tener un espacio de estos significaría en París, en cualquier ciudad europea, en Nueva York, podría ser la locura. Podría haber sido entregado ya a Jackson Pollock, podría haber sido entregado a los grandes artistas de arte contemporáneo. El Estado, la municipalidad se los daría, y la Fundación Ford daría $1 millón, y no sé qué otra fundación, para que haga sus pinturas, sus esculturas, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el nivel, la dimensión de sus paredes permite que los grandes creadores de pintura mural, no de graffiti, sino de pintura mural en el sentido de grandes artistas que trabajan con grandes formatos, ¿no? Pero después el mismo polvo podía parecer el desierto, parecía nuestro desierto, ¿no? Nuestra relación con nuestros ancestros también, en el sentido de lo gris, lo desértico que es nuestro panorama, ¿no? Y sigamos, por otro lado, la calidad de los materiales, en un país, en una realidad en donde la falta de calidad es lo que manda en la arquitectura, porque el cliente te dice, bueno, hazlo lo más barato que puedas, ya, construyeme ya como puedas, ándate a Sodimac, ahí encuentras el material que están rematando, o sea, todo aquello que tiene que ver con la mezquindad, con la pobreza, con la rapiña. Es esa nuestra realidad, ¿sí o no? No sé si estoy siendo fuerte. Entonces, la dimensión, pero también, imagínate, un performance solamente atraviesa el ancho de esta sala. No, esto ya es algo que nos permite que podamos ver la figura del hombre solo en esta gran espacio. Sigamos. No tienes que. Por ejemplo, si ustedes ven los muros, ustedes pueden ver pequeños restos o pequeñas huellas de alguien que pasó y dejó su graffiti, alguien dejó una flecha por ahí, alguien dejó un texto escrito. Esto es importante, pero no ir a cubrirlo del nuevo graffiti sobre no sé quién. Pero bueno, sigamos. Miren, por ejemplo, retrocede un poco. Esto es interesante. Yo me acuerdo cuando vi esto, hay 4 columnas aquí, estos palos verticales y horcones, que han sido puestos para sostener las vigas que posiblemente se están rompiendo, se están pudriendo, qué sé yo, ¿no? Pero daban una situación de limpieza, una situación de elegancia casi japonesa. Tú podrías representar cualquier drama griego sin nada. Puedes ver a Agamenón saliendo
de su palacio, en fin, toda esa situación ya está dada ahí. Sigamos. 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 En fin, todas las pruebas que nos permitíamos hacer para las tomas de video que se hicieron al día siguiente, en términos de dónde me ubico respecto a tal muro, a tal columna, respecto a la luz que tengo en la espalda, en fin, todo. Sigamos. Los grafitis. Los grafitis son muy importantes, son los muros, son como los muros de Pompeya. Están llenos de restos, de palabras, de expresiones, de deseos, en fin, pero no pueden ser, digamos, no pueden ser destruidos fácilmente, o reemplazados. Es necesario respetarlos como lo que son, digamos. Sigamos. Entonces tú puedes ver, tú puedes imaginar la posición del actor o del performer haciendo el mismo graffiti. ¿Cuál fue la posición? ¿Entiendes? Entonces tú comienzas a entender la dinámica corporal del performer, no inventártela y no remedar, hago del rey, hago del príncipe o hago del tío o no sé qué. Esta es la clave, no representar. No tautologizar. Tautologizar significa no decir que la lluvia cae de arriba para abajo, ¿no? Sigamos. Sigamos. Es la última. Parece que faltaban unas. Bueno, en cada caso no importa. Es un acercamiento menor, ya vamos a poder el año que viene quizás venir con toda la experiencia, digamos, avanzada, ¿no? Y sí, eso tendríamos que pasar a la página web. Había muchísimas otras fotos de esto, no sé qué pasó. Ya. Entonces fue necesario recurrir a los propios materiales que imagínense, piedras labradas, metros de metros cuadrados, tirados. Sigamos. 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 La sala de máquinas, que es realmente una dimensión kafkiana de la realidad. Sigamos. En fin, fue necesario trabajar con los performers en la medida que puedan cohabitar con ese espacio, ¿no? De la manera más delicada, que no utilizaran como una escenografía, como una decoración. Fue necesario proteger a los actores, a los performers, de situaciones tan duras, de tierra, de contaminación, ¿no? Nosotros justamente en el año
98, comenzamos, 98, 99, ya cerca del 2000 ya no tuvimos subvención. El Festival de Arte Contemporáneo que nos auspiciaba y que pagó los 2 primeros proyectos no tenía más dinero, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos un equipo como nosotros sin dinero? Ok, vamos a ocupar aquello que nadie ocupa. Entonces ubicamos los espacios que llamamos en ese momento zonas fronterizas en el centro de Lima y que estaban escandalosamente publicados o expuestos al olvido total de la ciudad, ¿no? Se decía que había 1.200.000 metros cuadrados en abandono en el centro histórico de Lima. Entonces me dediqué a buscar estos espacios y ubiqué el 6º piso del Hotel Bolívar. El Hotel Bolívar, que había sido el hotel, digamos, 5 estrellas por excelencia, estaba en su proceso de decadencia. Así que conocí a los dueños y les dije, mira, ustedes tienen un 6º piso al cual no llega nadie, ya no lo alquilan porque ya no, ni siquiera el ascensor funciona, me lo entregan y yo en 10 días con 20 artistas podemos hacer una ocupación. Luego pasamos a la Galería Rosa que está ahí arriba. ¿Qué es la Galería Rosa? ¿Tienen algunas fotos de Galería Rosa? ¿Se acuerdan de la Galería Rosa que está en el Girón de la Unión? Bueno, paisajes urbanos, sí, dale. Paisajes urbanos, la Galería Rosa, antes, no sé por qué no aparecen las fotos, la Galería Rosa son las galerías comerciales del año 60, 50, que se hicieron, las primeras galerías comerciales que se hicieron en el Perú, con las escaleras mecánicas, con las escaleras eléctricas, perdón, entre el Girón de la Unión y el Girón Caravalla. Estaban, el 70% estaban ya casi abandonadas o en proceso de abandono, ¿no? Y entonces hablamos con los dueños para que nos las entregaran durante 10 días. Hicimos una experiencia que se llaman experiencias efímeras porque duran un solo día. O sea, se trabaja un mes para durante una noche presentar, exponer y se acaba. Esa experiencia nos dio muchísimas claves, nos dio la posibilidad de imaginar cómo estos espacios podían ser una reflexión para el artista contemporáneo limeño, ¿no? Entonces muchísimos arquitectos, muchísimos videastas, fotógrafos intervinieron las diferentes tiendas, los diferentes cuartos de las galerías Rosa, de la manera como ellos pudieran hacerlo desde su campo, ¿no? Por ejemplo, un artista plástico, por ejemplo, se les da un leitmotiv, se les dice, ok, el tema va a ser la suspensión. Y la suspensión es algo suspendido, es algo que está detenido. Las galerías Rosa estaban como suspendidas para nosotros. Efectivamente estaban suspendidas. Las escaleras ya no funcionaban, ningún negocio funcionaba realmente. Entonces, bajo el concepto de suspensión, un artista podía tomar una celda de esas y trabajar de la manera como él imagine la suspensión. Un artista plástico, me acuerdo, trabajó con luces de neón, con la palabra gloria, y llenó ¿cómo se llama? De la palabra gloria y luces de neón en esta zona en que él trabajaba, porque él quería asociar la gloria del progreso que el Perú había apostado en los 50 en términos de modernidad, pero que es una gloria, en la gloria en que se ha convertido ahora. Eso, por ejemplo, un ejemplo de cómo un artista contemporáneo puede trabajar.
Un arquitecto participó y decidió intervenir las escaleras. Las escaleras ya no funcionaban más porque ya no funcionaban las escaleras eléctricas. Y era el momento en que Larcomar estaba inaugurando su nuevo centro comercial en Miraflores con las escaleras eléctricas magníficas que funcionaban. Trasladamos la imagen, sacamos la imagen del futuro, o sea, del Larcomar, tomamos las escaleras funcionando con los mismos performers que iban a realmente hacer la performance en las galerías de pose donde la escalera ya no funcionaba, y pusimos una pantalla vertical en la escalera. El público entraba y veía que la escalera funcionaba y veía los performers. O sea, la escalera podía, la pantalla es un actor más, se elevaba, te cubría la escalera obsoleta en donde los performers estaban contando un mito sobre el abandono, sobre la muerte, qué sé yo, y otra vez bajaba y comenzaba a funcionar. Entonces, este nivel de imaginación y de cooperación entre el video, la modernidad en Lima a través de la construcción de los nuevos centros comerciales y el abandono de los viejos centros comerciales que habían sido la gloria de los años 50. Paisajes urbanos es el proyecto, digamos, más ambicioso que se hizo, porque tomamos el 9º piso del edificio Sudamérica en Lima y hicimos una gran instalación en relación al paisaje urbano, porque ese era el tema. Y descubrimos que el paisaje urbano es un paisaje que está relacionado al desierto. Entonces hicimos un viaje a Supe, o sea, 300, 240 kilómetros de Lima, y nos instalamos entre la carretera y algunos puntos para descubrir el aspecto vivo del desierto.
Gracias. Tenemos un par de